La murga del funebrero, la murga del funebrero. La murga del funebrero. ¿Se quedan con el apodo desde la intermedia entonces? Sí, toda la vida funebrero. ¿Sabes? ¡Ale, ale! Toda la vida. Dale, gracias amigo. Ahí hablaba miembros de la barra del funebrero, ¿cómo se hace llamar ahora la hinchada de Recoleta? También la barra funebrero, eso que el presidente no tiene mucho funebrero, lo usa más canario, pero bueno, vamos a tener el ruido correspondiente también allí, las gradas, las banderas del lado ameliano ya aparecieron también, así que vamos a tener un poquito de clima. Si bien miramos las gradas momentáneamente, creo que no pasamos de 120 hinchas, ¿verdad? Por allí aproximadamente, con algunos colegas, encargados, familiares, tienen que ser familiares de jugadores de Recoleta, también allá a tu derecha están llegando a poquito, allí alguna señora, a ver familiares de qué jugador son. Del lado de Recoleta, porque son del lado donde están más cercanos a nosotros, porque del lado de la Plateas hay una buena vitamina, del lado del, porque uno tiene que salir de solcito, también se recomienda 10, 15 minutos, allí van a estar la gente de Ameliano, del lado de la Plateas y del lado sur, en este caso también los de Ameliano. Juancito Silo y en segundos nuevamente Fernando en zona baja. No puedes almorzar porque estás a full con miles de cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adion. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Respaldamos lo que más importa: tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguros. Sentí la confianza. Y seguimos zona baja con más voces. Salida de los hinchas, fanáticos, Recoleta que están llegando a zona igualmente de Ameliano. Adelante, Fernando. Sí, Jorge, estamos acá. Señor, ¿me repite su nombre, por favor? Emiliano Barreto. Viene a alentarle a su nieto, ¿verdad? Su nieto Barreto, ¿me decía su nombre? Orlin Barreto. Le viene a alentar a Orlin Barreto. ¿Viene con toda la familia? Sí. Siempre le viene a alentar, siempre viene a todos los partidos. Por la copa y todo fuimos ahí. Siempre entonces alentando. Sí, siempre desde que estuve jugando antes en Recoleta, en Tempestari. Antes de que estaba jugando en Antes estaba en Tempestari. Vale, señor, muchísimas gracias. Que disfruten. Ahí la palabra de el abuelo de Barreto. Más gente así, Jorge, que iba pasando. Realmente es un marco de público menor del que se podría esperar. Alrededor de 100 en todo el estadio. Sí, la verdad que sí. 100, 120 como máximo ya allí. Pero están llegando los allegados, los familiares del lado de Recoleta también de Ameliano. Recordar, repito, que está de luto la gente de Ameliano porque esta madrugada, esta mañana falleció su vicepresidente histórico, en su momento presidente, exjugador, técnico, en algún momento también Marcial León de Ameliano, mucho tiempo directivo en la B, mucho tiempo en la B, igualmente de Ameliano, repito, el saludo en este caso a toda la gente de la familia de Ameliano, si no me equivoco, estoy equivocado, suegro del presidente, suegro actualmente del presidente, igualmente don Marcial León, exjugador, vicepresidente de la actualidad. Y así que las condolencias para toda la gente de Ameliano, que por eso de a poquito están ingresando los jugadores para ingresar. Están allí con ese listón negro del lado del brazo derecho. Las condolencias a toda la familia de Ameliano por la pérdida de su vicepresidente. Señores, clima bastante agradable aquí en Villaliza. Van a ingresar Ameliano Recoleta, recordando que ya está totalmente cerrado lo de Orlando Gil al fútbol de Francia, al Lille de Francia. Va Orlando Gil, que estaba últimamente en San Lorenzo de la Argentina. Toma la pelota Verdis Benítez. Desplaza al punto principal del campo de juego con Julio Aranda y Nancy Fernández. Ameliano Recoleta dentro del campo de juego. Durante agosto, afíliate a la Caja Mutual, te regalo un vaso coleccionable. Ingresa a cmcp.org.py o comunícate al 218-4000 Caja Mutual. La suerte te espera en Slot del Sol. Regístrate y recibí 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Capitán por el lado de Ameliano, reiterano, Fernando. El lado de Ameliano, el capitán es Julio César González. ¿Y de Recoleta? Del lado del Canario, el capitán es el número 7, Ronald Domínguez. Muy bien, en breve Ameliano Recoleta que en Villaliza.
Pechugón vuela, Pechugón, la fuerza de nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Señores, esperando un buen partido. Ameliano Recoleta, fecha 6. Que tiene el Superclásico mañana con Olimpia Cerro en el Defensores del Chaco. Esperando un buen partido entre Ameliano Recoleta. En lo previo el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo soy Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Con campañas más o menos similares hasta aquí, un punto la diferencia entre Ameliano y Recoleta. 6 unidades hasta aquí para Ameliano, una victoria, 3 empates, 6 puntos hasta aquí para Ameliano. Recoleta sí ya 2 victorias y un empate, 7 puntos, tiene un puntito más Recoleta. Pero hoy en caso de victoria Recoleta se puede ir sacando un poco más al lote de arriba, misma situación de Ameliano. Por eso va a ser importante ganar en la fecha para cualquiera de los dos. Un empate los va a frenar un poquito. Viene de esa eliminación Copera a Recoleta, pero que sabe que su realidad, después de haber realizado una muy buena Copa Sudamericana, porque la verdad hizo una muy buena Copa Sudamericana, fuera del cierre por allí, de ese marcador ante Boca, de los partidos ante Santos, San Lorenzo, todo lo que se fue presentando, sin dudas, fue para lo que es la historia de Recoleta, más que satisfactorio todo. Y del otro lado, Ameliano, otro que también busca meterse nuevamente a una Copa Internacional, realizar un buen torneo, desde el acumulado meterse en la zona alta. Ya perdió su chance del lado de Copa Paraguay, porque fue una de las grandes novedades que quedó fuera de Copa Paraguay semanas atrás el equipo de Ameliano. Al igual que Guaraní, por ejemplo, equipo de primeras que ya quedaron fuera. Recoleta va a entrar ahora en la acción la próxima semana, como tenían últimamente Copa Internacional. Es otra vía válida también. Pero primero nos trae este compromiso, este partido, donde Ameliano será local aquí hoy en Villaliza por la situación que comentamos anteriormente. La reforma de su campo, está arreglando su campo de juego allí en Villeta, por eso no juegan el Ameliano Villeta y este partido se juega hoy aquí en Villaliza, ante un marco intermedio nada más de aficionados, unos 120 aproximadamente, pero sí el colorido, la gente de Recoleta allí en las gradas, no se queda atrás la gente de Ameliano también con sus banderas para lo que va a ser este compromiso. Hoy Delis Benítez será el árbitro principal, ya mira para los costados. Aquí se va a cumplir el minuto de silencio por el fallecimiento del vicepresidente Marcial León. Vamos a acompañar este minuto de silencio. Vamos por eso con Juancito Silva, Matías, con alguna noticia brevemente para respetar el minuto de silencio. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Y hoy por la mañana el Alain con el paraguayo Alejandro Cacu Romero de titular y dando una asistencia venció 2-0 al Carcocam por la fecha 2 de la Liga de Emiratos Árabes Unidos. Se viene el rally, compra tus combos rally en Upisa Market y disfruta la aventura con el sabor de Upisa. Pedilos fácilmente por WhatsApp. Upisa Market. Ya se cumplió el minuto de silencio. Sánchez en el arco de Ameliano, Peralta, Julio González Falabella, Paredes en la zona defensiva. Por delante línea de 4 Rodríguez, allá por la derecha Moreira, Cabral, Páez Campos, la formación de Ameliano. Ferreira en el arco, Echeguren, Marota, Monzón Ríos, Báez, Franco Domínguez López, Charpentier y la presencia en ataque de Aldo González. Así va el Canario, esto está por arrancar. Señores, vendrá la orden del juez, mueve Recoleta, comenzó el fútbol. Fútbol a lo grande, Monumental. Relata Jorge Casal. Marota comienza la salida para el conjunto canario. Desde el fondo levanta la cabeza y también la pelota. Le va quedando ahora Echeguren. Pone Monzón el frico por el medio para Domínguez. Se va metiendo sobre la zona izquierda Ríos. Comienza a cargar Recoleta la pelota a profundidad sobre González. Retrocede de manera equivocada. No alcanza Domínguez. Balón a un costado lateral para Ameliano.
Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Fracción Parques de la Cordillera entre Atera y Cacupé, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Sánchez, tras el pelotazo largo de Ayala, tiene la pelota para el conjunto de Ameliano. Jugando para Falabella, levanta la cabeza, va el pelotazo largo con destino a Cristiano Campos, que no alcanza. Va recuperando la pelota Falabella, posición adelantada. Estaba inhabilitado el delantero Charpentier, tiro libre en su terreno para Ameliano. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock. Redes @Volkswagen en Paraguay. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Se va metiendo sobre la zona izquierda, o al menos intentó eso el futbolista Edgar Páez de Ameliano. La pelota le va quedando por ahora Ocampos, pierde ante la marca de Monzón, que no se quiere complicar, retrocediendo todo con Ferreira. Busca la salida del conjunto de Recoleta. Marota tiene la pelota descargando en Echeguren. Echeguren con el esférico, deja por el medio con Franco la salida para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Julio González tiene el esférico descargando. Ahora emite Beterrino. Lo hace con Falabella. Falabella de vuelta con Julio González. Levanta la cabeza también la pelota sobre la zona derecha con Steven Moreira. Moreira para el conjunto de Ameliano. Vuelve a retroceder sin traicionar su estilo de jugar a ras del suelo el equipo de Ameliano con Sánchez. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Latas Fortini listas para tomar. Hecho para el ahora. Sánchez y el pelotazo abierto sobre la zona derecha. Tiene la pelota en la salida Ronald Peralta para el conjunto de Ameliano. Peralta cruzando mitad de terreno. Se viene Ameliano. Peralta sobre la zona derecha. Quiso profundizar Ono Campos. En la marca Monzón cruza la pelota a un costado lateral en su terreno. Zona derecha para Ameliano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Llegó el agosto liquida. Bristol, descuentos increíbles. Heladera Midea de 300 litros. 18 cuotas de 139.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana el superclásico del fútbol paraguayo. Cobertura total del equipo de fútbol a lo grande y todo Radio Monumental. A las 16 en el Defensores del Chaco dirige Juan Gabriel Benítez. Olimpia enfrenta a Cerro Porteño. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Intentó con un remate Páez. Llegó Ameliano, niño. Sí, la primera de Ameliano, los primeros minutos, el que tiene por lo menos la pelota y el que busca es el Canario, pero hasta aquí no llegó a sobrepasar 3/4 de cancha. En esta sí, buen robo de balón de Ameliano. Es rápido Páez, el chiquitito sobre el perfil izquierdo. Jugador de Cerro que estaba ya préstamo en Ameliano. Se vino la primera a favor de Ameliano desde el perfil izquierdo. Buena jugada de Páez. El tiro que terminó en las manos del arquero Ferreira del Canario. Cabral allí, creo, en un encontronazo. Echeguren en el que está sentido, Fernando. Me parece que es Pedro Ríos. Fútbol paralizado, está sentido. Un futbolista de Recoleta, el árbitro llama rápidamente a los de la sanidad del Canario. Frenado el fútbol aquí en Villaliza. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 4 minutos el primer tiempo en Argentina. Atlético Tucumán con el paraguayo Clever Ferreira de titular igual a 0-0 ante Instituto, que tiene en la banca al paraguayo Wilder Viera. Muy bien, está sentido. En realidad es Marota, Fernando. Así mismo, Jorge. Nicolás Marota, el sentido en Recoleta. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Señores, Ameliano Recoleta aquí en Villaliza 0-0. Y su seguros Chaco. El lunes Nacional Luqueño Libertad recibe a San Lorenzo. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock es lo bueno para vos. Unifica tus deudas en una sola cuota con Bancoop y recupera tu tranquilidad para seguir avanzando. Bancoop crece desde la raíz. Páez golpea con el pecho en cara a la marca de Echeguren, falta. Andaina arriba, dice el árbitro. En principio era falta sobre Páez, pero estaba inhabilitado. Levantó el banderín. Ansi Fernández, habrá tiro libre, salida que favorece al Canario.
Pega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para todos los puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Monzón con la pelota, tiene el esférico. Monzón va cruzando mitad de terreno, jugando por bajo. Sobre la zona de Ríos va López. López con la pelota, dejando para Pedro Ríos. Ataca al conjunto de Recoleta, corta, viene la marca Peralta. Juega por bajo para atrás con el arquero Sánchez. Sánchez casi se complica, estaba cerca allí Charpentier, pero termina sacando el arquero de Ameliano. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britannia. Con Kumo, 20% de reintegro con tarjetas crédito Itaú y bueno, hasta 18 cuotas sin intereses. Comprando 4 cubiertas, el servicio es gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. El partido está 0-0 y habrá salida para Ameliano. Y la Ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad, de gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. Y la Ahorrazo super mayorista. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto favorito, Shorty Beef. Julio González con la pelota, apertura sobre la zona derecha, allí aparece Peralta, levanta para Steven Moreira, alcanza Moreira y carga el equipo de Ameliano con Ocampos, la marca de Monzón, cierra y saca con la zurda, la pelota se va a perder a un costado cerca del banderín lateral para el equipo de Ameliano. Tupir Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. El martes, el cierre de la fecha 6 en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Guaraní. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Se anima un poco más Ameliano, la pelota de Ocampos dentro de la área, punta, va a rematar Ocampos. Busca el espacio, deja para Moreira, saca el disparo. La defensa insiste, queda Ocampos, el gol afuera, niño. Le era pegó buena. Algo pifiado Ocampos. Sí, era buena la chance, pero no le termina pegando bien en esta a Ocampos, pero de los dos, cuando presiona, está un poquito mejor Ameliano. Primeramente con Moreira presionando allí por derecha, el trabajo de Páez, arriba Ocampos igualmente, que hoy es el delantero titular que tiene esta formación de la B azulada. 0-0. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Latas Fortini listas para tomar, hecho para el ahora. Con el respeto, pero alguna vez y en varias ocasiones se encontraron en el ascenso de estos equipos. Recoleta y Ameliano, mucho tiempo en la B, incluso alguna vez hasta en intermedia y en la B. Equipos que mucho tiempo llegaron hasta en la zona baja, igualmente en las categorías, pero hoy en primera división. Sí, Matías. Sí, yo tengo un dato justamente eso. El 27 de septiembre del 2015, hace 3.982 días atrás, el Sportivo Ameliano jugaba la final de la primera C ante Recoleta. En la ida empataron a 2 en La Pailita, antiguo estadio de Ameliano, mientras que en la vuelta en el estadio Roque Batilana igualaron a 1 y en penales el Funebrero se impuso 4-2 para coronarse campeón de la primera C. Mira vos, yo lo tenía hasta en la B, pero eso de la C no. Buen dato. Hasta en la C entonces llegaron a encontrarse. Es más, jugaron la final y terminó ganando en ese momento. Era el Funebrero. Ahora ya versión canario, entonces me creo Matías. Asimismo, eso pasó hace 11 años. Bueno, cerca de 11 años en la primera C. Hoy día se enfrentan en la primera división. Sí, y el otro día repasamos un poquito la B y la C. Hay equipos que muchas veces estuvieron en primera que hoy están ahí en la B y la C, por ejemplo, también. Después nos va a dar, creo que la transmisión para ir repasando un poquito también. General Díaz y otros están por allí también rondando. Colegiales, veo que no anda bien, nada bien también hoy día en esa categoría como la B, por ejemplo. Después me vas a decir un repaso de qué equipos hoy están en la C. Y a ver si alguno de ellos también ya pasó por primera y otro de la B, sigue unos cuantos que en algún momento estuvieron en primera. Y estos equipos que una vez estuvieron en B y C, hoy día en primera. Muy bien, va Echeguren, carga el equipo de Recoleta, disparo de Báez, pasó cerca el remate de Báez, habrá salida para Ameliano. Apostar es la única casa de apuestas legal del país, sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Ameliano, Recoleta están empatando 0-0. Y su seguros Chaco. Falta allí de Monzón sobre Campos, tiro libre, campo rival, tiro libre para Ameliano.
Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Vuelve a Paraguay. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Rápidamente, Matías. General Caballero de Ceballos, ¿en qué categoría está hoy? Está en la primera C, justamente es el puntero. Y te hago un repaso breve. Pilcomayo, General Caballero de Ceballos, que sí jugó en primera. Sport Colonial Humaitá, que sí jugó en primera. Atlético Juventud, Fulgencio Yegro. Capitán Figari, que sí jugó en primera en la década del 70. Valois Rivarola, Pinoza Oriental, que también jugó en la primera edición en la década del 80, concretamente en el 84. General Caballero de Campo Grande y General Díaz, que estuvo casi 10 temporadas en primera división. Muy bien, error, atención en la salida del arquero Ferreira, carga Meliano, le queda Moreira, tira, pasó cerca. Casi un error de Ferreira, le termina dando la posibilidad del gol a Meliano, niño. Sí, se complica en la salida de Ferreira, un balón por abajo, buena presión alta de Ameliano, que repito, hasta aquí está mejor, presiona, busca en esta con Steven Moreira, derechazo que pasó sobre el travesaño. Fue buena la chance para el equipo de la B Azulada. Y hasta aquí está la batucada, pero no está el Canario, Fernando. Al parecer no apareció todavía el Canario en la zona de las gradas, por lo menos. Así mismo, Jorge, todavía no se lo ve al Canario. La batucada sí, desde el minuto 1 que están arrancando, pero no hay señales del Canario, de ninguno de los dos. Así mismo, hasta aquí no. Cierto, es verdad, por el otro día aparecieron dos. El Canario y el Canariño, un hijo, y las Canarias. Pero las Canarias parece que era formato internacional. Sí, en cancha en el Defensores, para el partido de Boca. En el Defensores, el único partido aparecieron las Canarias también. Pero hoy ni uno ni otro, ni padre ni hijo, el padre y el hijo. Y si no veo más, Luis Vidal y parte de la directiva está en la zona de las plateas, tomando solcito. Con algunos ha llegado también el staff de Ameliano que están del otro lado. Allí sí, lo veo es Luis Vidal, que está con el uso de Recoleta, allí en la zona de las plateas. 0-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT Sheporemoy. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota le va quedando a Falabella jugando para Julio González. Tiene de frico el conjunto de Meliano en su terreno, señores. Vayan al clásico. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Olimpia Cerro en el Defensores del Chaco. La Plata Empeños y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy y Ferropar reconstruyen contigo. Aquí Marota sacó un costado, casi le saca la cabeza a nuestro jefe técnico, Luchini. Sí, casi ese balonazo cayó aquí en la zona de cabinas, casi se llevó la cabeza de nuestro jefe técnico. Intenta Meliano, atención, va Ocampos, apunta, se desmarca Ocampos, va a pisar el área, cayó, no hay falta. Le sacan de manera lícita, insiste la alta presión de Ameliano. Le queda finalmente a Ríos, toma respiro del encierro el conjunto de Recoleta, se equivoca Ríos. La pelota de Julio González por bajo para atrás con el arquero Sánchez. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, hasta silicona y shampoo, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Llegó Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de Dame empeñado. tiempo que viene el gol de Recoleta, vino afuera. Increíble. Entre López y Báez terminan fallando. Una increíble estaba allí. Aldo González primero. Le pegó algo mordido. Después López. El rebote en las puertas del área chica. Báez termina empujando esa pelota arriba del travesaño, niño. Creo que termina pasando porque buscó asegurar en esta Báez. Fue buena la corrida por el sector izquierdo. La primera en donde Recoleta supera 3/4 de cancha. Encuentra mal parada la defensa de Ameliano. Primero López. Buena tapada allí del arquero Sánchez. Rebote y le queda por allí a Báez, que intentó fusilar fuerte, como justo estaban dos hombres también de Ameliano buscando cerrarse. Entre ellos Falabella, el propio González. Buscó asegurar. Muy fuerte le dio ese balón Báez en esta. Fue buena la chance para Recoleta. Ahora sí, de a poquito, de menos a más, se va encendiendo el partido aquí en Villaliza. Aquí hace de local hoy Ameliano. Saque de costado cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tupirubillá, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Paredes recibe la orden, el árbitro va a ver Paredes sobre la zona izquierda. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Están empatando Ameliano Recoleta aquí en Villaliza 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental.
Por la intermedia, Temetari superó a Fernando de la Mora 2-1. En contrapartida, Independiente General Caballero de Juan Mallorquín 0-0. Llegó Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada App. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente y desagües junto a Red Eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes @tigre.py.oficial. Va Cabral, Raúl Cabral con la pelota de Geno para Paredes con Steven Moreira. Se asocian a mitad de terreno los futbolistas de Ameliano. Moreira con la pelota suelta para Páez. Páez, cabecera del área, retrocede de manera equivocada. En la marca aprovecha López para despejar a favor de Recoleta. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 15 minutos el segundo tiempo en Uruguay. Defensor Sporting con Brian Montenegro de titular le gana de visitante 1-0 a Cerro Largo. Saque de costado en su terreno para Ameliano. Para exigir al máximo tu motor, Ecopetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Ecopetrol, vamos. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Mueve la pelota el equipo de Ameliano todavía en su terreno. Va Falabella pone el esférico por el medio. Aparece Ayala con la pelota en caro y se fue de la marca de Ronald Domínguez. Falta de Domínguez sobre Ayala, señores, tiro libre, mitad de terreno para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cabral se iba metiendo al área, cruza Marota, será tiro de esquina para Ameliano. Tu Pirubizá, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué reclama Marota, Fernando? Está reclamando una falta previa que desde el medio campo ya, y también reclamó que jugaron muy rápido en la falta previa a Ameliano. Señores, tiro de esquina, arco de la tribuna norte, lado izquierdo para el equipo de Ameliano, le pega Ayala, está cerca también para pegarle con la pierna derecha Cabral, ordena el juez, pasa por encima de la pelota Cabral, Ayala con la zurda, va la pelota para Falabella, la marca de Báez, va a intentar el contragolpe Recoleta. Whirlpool con el peito de confianza NGO, la Transporting listas para tomar, hecho para el ahora. Aldo González se apresura y regala la pelota en ataque. El delantero del equipo de Recoleta se va soltando en ofensiva. Steven Moreira cruzando un mito de terreno sobre la banda derecha, encarga al suelo, falta, no dice el árbitro, reclama lo de Ameliano, enojado Moreira, no dice el juez, va saliendo López para Recoleta. Mil Empeños, ventas y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une, destapa la pasión en cada tramo. Múnich Original, el cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. Tres partidos por la fecha 20 de la intermedia, mañana a las 10 de la mañana, Benjamín se va Santaní, Carapegua recibe Encarnación, mismo horario, Tacuarí, 3 de noviembre. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y de tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel. Escribinos al 0991-712-856 con el respaldo de Comes y Par. Termocalentadores Paisa, calienta más litros por hora, versión de 80 y 50 litros. Paisa, una empresa del grupo FB. La pelota de López resbala y aprovecha para sacar de Peralta. Ataca Ameliano, Peralta se suelta sobre la zona derecha, pierde la pelota, será córner. Se fue la pelota, no, evita que se pira por el fondo. Ferreira atrapando al arquero de Recoleta. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Y acá se dicen de todo Ferreira y Marota. Se complicaron ambos en la salida. Casi aprovecha Páez, que no terminó por patear el balón. Un par de dudas en el fondo de Recoleta. Pasó el sofocón, dirían por allí, después de ese enredo allí entre Marota y Ferreira. En el fondo, el central y el arquero del Canario. Va jugando justamente la pelota Marota por el medio para Charpentier. Dejando para Domínguez, pone la pelota, intentó jugar con Báez, pierde rápidamente Recoleta. Campos habilitado, ojo que va Cabral, perdió tiempo, gana un lateral para Ameliano. En San Justo Hierros, ángulos, planteó las chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 0983-3088-13, red de San Justo Hierros. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural de Lactolanda, natural como vos elegís. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro te indica Jorge. Ameliano Recoleta 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental.
Va Páez, pero estaba en posición adelantada, el volante abierto de Ameliano, todo anulado, señores. Habrá tiro libre en su terreno, salida para el Canario. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANAES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Y aquí buscando nuevamente a Páez, que busca hacer el diferente. Sobre el perfil izquierdo se tira bien como extremo por allí. Cabral lo buscó, ya estaba en posición de adelantada, pero es el jugador diferente que tiene hasta esta parte del medio para arriba el equipo de Ameliano. En esta fue a pelear nuevamente Ocampos, pero esta vez no supo quedarse con el balón el 9 de Ameliano. Señores, la pelota por el medio, la salida de Domínguez jugando con Alexander Franco para el Canario. No puedes almorzar porque estás a full con miles de cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adiune. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Paredes con la pelota jugando sobre la zona izquierda. Atención en la salida con Cabral, el 10. El 10 descargando para Falabella. Los argentinos en mitad de terreno ahora con Paredes. Otra vez Abel Paredes. Salida de Cabral para Ameliano. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo. Panal Seguros, sentí la confianza. Afíliate a la Caja Mutual. Aportes de 18 a 21 años, 50.000. De 22 a 25 años, 100.000. 26 años en adelante, 140.000. Ingresa a cmcp.org.py. Caja Mutual. Ferreira tiene la pelota. La salida del equipo de Recoleta levantando sobre la zona izquierda. Allí tiene por ahora Ríos. Se anima Pedro Ríos buscando el arco rival, pero se equivoca. Ríos se disculpa y no lo puede creer de allí. Jorge González gesticula, mira el suelo este error de Ríos. Ciriño. Ya está reportando sintonía hoy por ser sábado y está libre en la oficina. Dice el amigo Civi, ya camino a la zona de la ciclovía de Itagua para su caminata. Saludo para él, reportando sintonía el amigo Ceviño. Allí en Itagua, fiel oyente a todas las transmisiones, no importa, puede ser un Cerro Limpia, puede ser un Recoleta Ameliano, pero él está allí, siempre firme. Juan. Slot del Sol es tu casino de la suerte. Regístrate y recibí 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela. Pechugón, la fuerza de nuestra tierra. El sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Y hablando mañana del Superclásico, baja importante, si se puede decir así, del lado Olimpia, porque últimamente es cierto, no están buscando a Brian Romero por lesión. No va a estar Brian Romero. Y así como están las cosas, Tim Payne, titularidad para Tim Payne y para Richard Ortiz en Olimpia. Muy bien, mañana el clásico, señores, cobertura total de fútbol a lo grande, todo Radio Monumental. A las 4 de la tarde, arbitraje de Juan Gabriel Benítez cuando va Recoleta. Viene la marca por parte de Peralta. Recoge allá, le iba saliendo Ameliano. Centro de Material de Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, en teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Y del lado de Cerro, Cecilio no llega. Una de las novedades igualmente allí en ataque podría ser la presencia de Aliceda, por ejemplo. Vamos a ver si Holland se decida por ese equipo. Vamos a ver si en la tarde hay alguna pista ahora a lo largo de lo que pueda ser la formación también de Cerro de cara mañana al clásico. A las 16:04 de la tarde mañana, Olimpia Cerro en el Defensores. Y antes le invito a toda la audiencia, mini clásico, siempre un clásico, hecho sea de paso también en la lupa. Mini clásico mañana a partir cuando de va las 9 Echeguren, ataca al equipo de Recoleta, pelota al área, Peralta con el pecho. Le termina cediendo a Sánchez, el arquero de Ameliano, que atrapa seguro el esférico. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 25 minutos del primer tiempo por la fecha 24 de la Liga de Brasil. Remo con el paraguayo Antonio Galeano en la banca. Iguala de visitantes 0-0 ante Fluminense. Señores, la salida del equipo de Recoleta con Monzón. La pelota se va a pegar a un costado. Finalmente será lateral en su terreno para Ameliano. Se viene el rally. Compra tus combos rally en Upisa Market y disfruta la aventura con el sabor de Upisa. Pedilo fácil por WhatsApp de Upisa. Unisales, Central de España 330 San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiete, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unisal. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Ameliano Recoleta 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental.
La pelota le va quedando por ahora a Mr. Terrino Cabral. ¿Quién está sentido en el piso en Ameliano? ¿Es Moreira? Así mismo, Estíbal Moreira, quien ya se está reponiendo rápidamente. Carga Paredes, avanza, Abel Paredes sobre la zona izquierda para Ameliano. Eleva centro, vino la marca por parte de Marota. El rebote le va quedando ahora Echeguren. Levanta Echeguren para Aldo González. La ferra marca de Falabella. Logra zafar. Atención metiéndose Aldo González por el medio con Wilfrido Báez. No le gusta mucho ni a Villalba ni a Jorge González lo que está realizando dentro del terreno el equipo de Recoleta. Ameliano se aproxima al arco. Residencial La Victoria en Guarambara, acceso a rutas principales Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock. Redes Volkswagen Paraguay. El 12 de junio, el lunes, en el cierre de la fecha 20 de la intermedia, recibe a Paraguay. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y mucho más. Seguiros en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Cuando pueda, Matías, contanos cómo está la situación en la primera B, los partidos. Tanto el 12 de octubre, Atlántida, River, los equipos que buscan el ascenso a la división intermedia por el lado de la primera B. Cuando se viene desde el fondo Ríos para el equipo de Recoleta. Pidi tu motobuller en Bristol. Aprovecha una cuota de regalo desde 239.000. Aceite de regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota le va quedando, señores, en la salida para el conjunto de Recoleta. La pelota de Marota descargando con Ferreira otra vez. Marota, el zaguero se anima, juega por abajo sobre la zona derecha, va Echeguren, pierde la pelota ante la marca de Abel Paredes. Ojo que se viene Paredes, se anima, juega por el medio para Estíbal Moreira, que retrocede con Walter Rodríguez, más para atrás con González en Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El tridente de pescadores que está en la zona de Villa Oliva. Un abrazo para ellos, para Armando Gaona, Diego Báez y Mauri Velázquez, que están reportando sintonía en la zona de Villa Oliva. Todos hinchas de Cerro Porteño. Cuando carga Ameliano, remate al arco de Moreira. Atento, se queda con la pelota Ferreira. Habrá salida para el Canario. Whirlpool, con el pacto de confianza NGO. Latas Fortín listas para tomar, hecho para el ahora. Pelota de Echeguren. De los dos, el que intenta un poco más es el conjunto de Ameliano. Echeguren se complica en la salida. Saque de costado en su terreno para el Canario. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Novena edición de Los Imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock es lo bueno para vos. Arrancó oficialmente el fútbol en Inglaterra con presencia de futbolistas paraguayos. La pelota le va quedando a Páez. Páez jugando por abajo sobre Abel Paredes. Paredes con la pelota. Retrocede todo con Julio González. Vuelve a comenzar desde el fondo del equipo de Ameliano. Pide la pelota Walter Rodríguez en mitad de terreno. Se muestra también el propio Falabella a la salida de Ameliano. Unifica tus deudas en una sola cuota con Bancop y recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Bancop crece desde la raíz. Mega Running de Punto Farma, 20 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscríbete en eventtrade.com.py. No te la podés perder. Sobre la banda derecha la pelota de Peralta, que sube sobre el sector diestro del ataque del conjunto de Ameliano. La pelota de Ayala, Ayala juega rápidamente ahora sobre Estíbal Moreira. Moreira suelta por el 10 para Cabral. Pierde ante la marca de Monzón. Se animará Monzón. Lo hace ahora con González. Va, atención del otro lado, Charpentier solo y estaba picando. Va sobre la derecha también solo. No lo vieron, que recupera López. Puede estar el gol de Recoleta. López tira. Bloquea en la marca González. Tiro de esquina para el Canario. Tu Piruvilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y esta fue buena la jugada de Recoleta. Le hizo el perfil izquierdo. Intentó, probó, sacó el zurdazo López. La pelota queda al tiro de esquina. En el entretiempo, voy a estar hablando en privado porque me están llamando de la página del Equipe. Norier Romané. Sí, seguidor del Lille, es un colega que quiere datos de Gil. Ya vamos a hablar en el entretiempo con él. Para el colega Norier Romané, gracias por la comunicación, pero estaba explicando que tuvo un partido en la liga local, así que al colega del Equipe que quiere datos de Gil
por su presencia en el fútbol francés. Cuando va, remata, atención, miro, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Recoleta, Ríos. Ríos el que le termina pegando con la zurda. Potente remate con la pierna izquierda. Acostumbrado a pegarle de larga distancia. Pedro Ríos en este córner que vino del lado izquierdo. Parecía que se disluía la acción. Intentó la salida rápida Meliano. Una pelota cedida allí cerca del área grande. Y Ríos a la carrera. Saca el misil potente esquinado con la zurda. Le da un beso al poste izquierdo. Y se mete al fondo del arco de Sánchez. Era mejor a Meliano, pero pasa al frente Recoleta. Pedro Ríos para el Canario aquí en Villaliza. A Meliano 0, Recoleta 1, Ríos para el Canario. Monumental. Y todo se paga. Qué forma mala de rechazar allí el defensor de Ameliano. El tiro de esquina, posesión a favor de Ameliano, pero la verdad, casi amateur la forma que termina rechazando la pelota allí el central de Ameliano. Y lo opuesto, agradecido Ríos, que fuera del área grande sacó ese zurdazo. Recepcionó muy bien ese mal despeje del defensor de Ameliano. Sacó el zurdazo fuerte por abajo. Esquinado al poste y adentro para el primero de Recoleta. Buena definición de Ríos, pero también la forma que termina rechazando allí el defensor de Ameliano. Le facilitó las cosas a Recoleta, que aprovechó Ríos. Es el primero de la visita. Recoleta le ganó 1-0 a Ameliano. Momento del gol. 30 minutos, primera etapa. Gana el Canario 1-0. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller de precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britanesia. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta. Con la tecnología Powertrain y su fuerza de arranque, elegí Barta. Las repercusiones del gol del Canario en el banco de Recoleta. Escucho, Fernando. Y explotó Jorge González, quien durante casi todo el partido estuvo renegando con la cabeza, se abrazó con su asistente técnico y realmente explotó tanto la banca como la preferencia, y también todos los aficionados de Recoleta que vinieron a ver durante el gol se dio una particularidad, Jorge, porque ahora Tiempo porque va López, atención, le queda Charpentier dentro del área, puede estar segundo, la pelota le queda a López, vino, saca la defensa, insiste, va dentro del área, Recoleta para el segundo, le queda Domínguez, saca el disparo, no pudo meter la cabeza a López y habrá salida para el equipo de Ameliano. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y la fecha 22 de la primera B arrancó a la mañana con la victoria de Presidentes Halle 1-0 sobre 12 de octubre de Santo Domingo, y hay dos juegos en simultáneo, 30 minutos del segundo tiempo en ambos. Sport Colombia le gana de visitante 3-1 al Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, mientras que 3 de febrero de Ricardo Brugada está ganando 2-0 a Colegiales. Muy bien, pelota que favorece al equipo de Ameliano. En el Ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad, de gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. Y el Ahorrazo super mayorista. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer o en tu punto favorito, Shorty Beef. Decía Fernando la particularidad en el gol de Recoleta. sí, durante el gol el arquero Nelson Ferreira pidió un cambio de botines. Si lo ven ahora tiene un botín amarillo y uno rosado. Es así, saca Falabella para Ameliano. Apostala es la única casa de apuestas del país, sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Blas Antonio Serafini también en San Lorenzo ya rebordando Sindaría. Saludo para Blas Antonio, siempre fiel seguidor. Tiro libre, mitad de terreno para Ameliano. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bemay Flores. Ayala con la pelota se va soltando por el medio. Ayala retrocede todo con Falabella. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos primera etapa. Pedro Chaco, precio, calidad de litro de aceite, indica Jorge. Ameliano 0, Recoleta 1. Y su seguros Chaco. Monumental.
El gol de Ríos, un zurdazo. Victoria de momento aquí en Villa Isabel Canario. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT se por Emoy. Va metiéndose allá, la pierde la pelota ante la marca de López. López con la pelota suelta rápidamente para Aldo González, que es rápido. Le va a proponer el mano a mano Julio González. Va Aldo González con la pelota, quiso descargar en el área con López, atento en la marca. Peralta, saque de costado cerca del banderín para Recoleta. Tupir Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el segundo el equipo de Jorge González. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro aparece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro aparece a 44 años construyendo contigo. Va Alexander Franco, levanta la pelota al área de Ameliano, todo anulado, señores. La pelota traspuso la línea y ahora saque de meta, tiro de portería para el equipo de Ameliano. A todo ponerle Bistoni para tu mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de lo empeñado. Rosada App. Intenta de vuelta meterse Steven Moreira, pero pierde la pelota ante la marca de Héctor López. Juega bastante para atrás con el arquero Ferreira. Ferreira no se complica. Epa, resbaló allí. Atención, Domínguez. Puede sacar provecho Cabral. Carga Steven Moreira para Cabral. Empate en camino. En Cabral en diagonal. Va a rematar. Cruza bien Marota la marca. Desaprovecha este error en el fondo de Recoleta. Cabral para Ameliano, niño. Sí, después de complicarse en la salida Domínguez, que había resbalado, aprendió toda la experiencia de Marota para aguantar, es para allí a Cabral en ese mano a mano. El 10 de Ameliano parecía que podía ganar ese mano a mano, pero no, le aguantó, le esperó bien Marota dentro del área. En esta toda la experiencia del zaguero de Recoleta para ganar la partida. Ahora pura Ameliano, quiere cerrar la etapa por lo menos con la paridad. A ver qué pasa en esta acción lateral en ofensiva a favor de Ameliano. Cerca del banderín, pelota para el equipo de Ameliano. Tupir Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Levanta la pelota, atención, va Peralta con Cristiano Campos. Vuelve a sacar la defensa de Recoleta, otra vez lateral, campo rival para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Quiere el empate el equipo de Ameliano, el conjunto de Roberto Nani, que está cayendo para ahora 1-0 aquí en Villaliza frente a Recoleta con el zurdazo de Ríos. Cabral tiene la pelota, juega para Ayala. Ayala se profila, aunque retrocede con Falabella. Whirlpool con el efecto de confianza NGO. La Transporting lista para tomar, hecho para el ahora. Ataca Ameliano, Steven Moreira alcanza. Será córner. No, saque de costado, pero cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tupir Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, buscando la paridad del conjunto de Ameliano. Se va metiendo Peralta sobre la zona derecha, le marca el pase. Cabral dentro del área, pelota que toma vuelo con destino a la cabeza de Ocampos. Vino el gol de Cabral, no. Domínguez a punto. Cuando iba a rematar Cabral, termina sacando desde el fondo Domínguez para el equipo de Recoleta. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente y desagües, red eléctrica. Tigre, calidad garantizada, redes@tigre.py.oficial. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. Insiste Ameliano en la pelota cerca del área, en poder de Ayala, Ayala con Peralta, Peralta levanta centro, pega la pelota en Marota, el rebote para Steven Moreira, se profila para el disparo, no tiene ángulo, entonces retrocede con Falabella que está en pleno ataque. Falabella para Paredes sobre la zona izquierda, Abel Paredes encaró, coloca centro, balón arriba. Ferreira tiene que retroceder o si no se le metía, niño. Sí, dio un pasito para adelante, pero después a tiempo se fue para atrás Ferreira, porque ese centro se fue cerrando de Abel Paredes y casi termina complicando a Ferreira, pero a tiempo se fue para atrás, levantó los brazos, quedó con ese balón. Casi le sorprendió en esta lateral de Ameliano, que sigue buscando, que sigue insistiendo, que quiere la paridad, pero también Recoleta tiene la contra. González, segundo en camino, vino, alcanza a Charpentier, no pudo rematar, insiste Charpentier sobre la zona derecha, carga con Báez tiene la pelota, va a rematar Domínguez, el disparo fue de Franco, la marca de Falabella, no pasó nada, ¿cuánto va?
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Señores, Ameliano 0, Recoleta 1. Y su seguros Chaco. Saca Báez. Atención, perdió la pelota Báez. Se complicó Báez. Juega Walter Rodríguez con Abel Paredes. Paredes para el equipo de Ameliano que quiere el empate. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago delivery. Moreira, qué golazo hizo. Gol. De Ameliano, qué golazo de Steven, de Moreira, señores. Últimamente venía convirtiendo, pero de cabeza. En esta le dejaron venir hasta la cabecera del área. Allí la media luna levantó la cabeza. Saca el disparo colocado prácticamente al ángulo, poste izquierdo. Sánchez vuela. Ferreira, el arquero de Recoleta, vuela, no alcanza. Empata Ameliano. Venía insistiendo, buscando el equipo de Nani. Encuentra su premio con este golazo de Steven Moreira. Venía convirtiendo de cabeza, en esta no. Lo hace con la pierna derecha al ángulo. Ameliano 1, Recoleta 1. Golazo de Steven Moreira para Ameliano. Monumental. Y ya había probado previo a este gol cuando estaba 0-0 el partido. En esa ocasión el tiro se le fue sobre el travesaño. Pero en esta, cercana a la posición de la media luna, Ali recepcionó muy bien el pase del compañero. Otra vez complicaciones en la salida de Recoleta, que ya en 2 o 3 ocasiones había complicado en la salida. No había aprovechado Ameliano, pero esta vez sí. Bien en la recepción, en el servicio y después en la definición Steven Moreira. A los 40 de partido. Muy buena definición de Moreira. Anteriormente Recoleta, y por el partido que se venía presentando, este marcador le va más al compromiso, esta paridad. Exquisita definición al poste izquierdo de Ferreira, que, como dirían antaño, solo voló para la foto. Ferreira, Moreira, bonito tanto. Esto está 1-1. Momento del gol. 40 minutos, primera etapa. Señores, 1-1, salida para el equipo de Ameliano. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une. Destapa la pasión en cada tramo. Múnich Original, cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. 1-1 está el partido, las repercusiones del golazo de Steven Moreira. Sí, Fernando. En el banco de Ameliano, muy sobrio el festejo de Roberto Nani, quien aprovechó para poder darle indicaciones a Edgar Páez y Luis Ayala. Según por el gesto que dio, le pide que estén bien pegados a la línea para poder abrir más la cancha. Luego se abrazó con Steven, pero totalmente sereno Roberto Nani. Tiro libre en ataque para el Canario. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. XPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público, con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Comecipar. En el desnivel va, es para Recoleta, pelota arriba, Marota, cerca del poste izquierdo, parecía adentro, se salva de milagro en esta Ameliano, niño. Se elevó bien, no logró dar la dirección necesaria a este cabezazo Marota. Cerquita del segundo. Me gusta el partido, cuidado con esta. Va, es para el segundo, carga Ameliano, vino, salvo Ferreira, respondió rápidamente Edgar Páez, terminó salvando al arquero Ferreira, niño. Y estos son los partidos que da gusto ver, transmitir, observar. Del casi gol anterior, del cabezazo de Marota, a esta respuesta de Ameliano Páez, cerca. Rápido, chiquitito, picante, le ganó la defensa de Recoleta y aquí bien, porque parecía que se le iba entre las piernas esa pelota a Ferreira, pero en un momento de gran reacción, bajó las rodillas, le terminó tapando el tiro allí a Páez, golpe a golpe, llegada, así está el partido, atractivo, juego aquí en Villa Elisa. Por ahora 1-1.
Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Va sacando la pelota desde el fondo, Falabella para el equipo de Ameliano. Express Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Express, tecnología en movimiento. En San Justo, Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembe. Ventas al 0983-3088-13. Redes San Justo, Hierros. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, Ameliano Recoleta 1-1. Y su seguros Chaco. Monumental. Ayala para el segundo para Ameliano. Vino. Campos no pudo meter la cabeza. Interesante cierre del primer tiempo. Señores, habrá salida para el equipo de Recoleta. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de Lactolanda. Una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Mira su cronómetro el árbitro del partido de Ardis Benítez. Esto se acaba en breve cuando va Páez. Atención, puede estar el segundo de Ameliano. Páez se anima, va a rematar, no tiene ángulo. Cuando iba a disparar, termina perdiendo la pelota. Hubo falta sobre Domínguez. Estilo libre por el medio. No habrá tiempo final. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción aquí en Villaliza. Fecha 6 de clausura. Por ahora, Ameliano Recoleta 1-1. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo Puyupe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Fernando. Gracias, Jorge. Vamos a acercarnos un poco a los aficionados de Recoleta. Señor, ¿qué tal su nombre? Aldo González. ¿Qué tal vio hasta ahora el primer tiempo de este partido? Y los primeros minutos muy trabados, friccionados, son muchas veces pases imprecisos de los equipos, ¿verdad? Pero después del gol creo que se soltaron más Recoleta, ¿verdad? Y tuvo varios, 2 o 3 que bien podían aprovechar, pero bueno, ahí salió más Ameliano y empató el partido. Y ahí está, vamos a ver el segundo tiempo cómo se portan los muchachos, ¿verdad? Más suelto Recoleta después del gol, me decía, ¿verdad? Sí, se soltaron un poco más porque como que Ameliano tenía un poco más la pelota, tocaba más, pero son pases imprecisos que terminaba acá en 3/4 de cancha y bueno, Recoleta llegó con el gol y soltaron más. Tuvo varias ocasiones, pero no pudo concretar, ¿verdad? Pregunto por el apellido. Familiar de un jugador, ¿verdad? Sí, Aldo González, mi hijo. Sería el Junior, entonces tu hijo. Así mismo. Siempre le siguen todos los partidos. Sí, casi en todos los partidos. Capaz que en algunos partidos no, pero sí, en todos los partidos que podamos, estamos ahí apoyándole. Aprovecho para preguntarle entonces, ¿le estuvieron siguiendo los partidos de Copa, verdad? Sí, tuvieron para hacer un buen resultado allá en Argentina, ¿verdad? Pero cosas de fútbol, vamos a decirle que no pudieron y quedaron por el camino. Igualmente un sueño, todo lo que está viviendo, todo lo que se vivió en esta Copa Sudamericana, ¿verdad? Sí, yo creo que nadie pensaba eso, que en la preclasificación con Nacional, después uno de los que era más frágil, vamos a decirle, grupo de fase de grupo, pero se clasificaron primero. Y después otro sueño que bien se pudo o no con Boca, ¿verdad? Pero quedamos por el camino. Un sueño de todos los jugadores que de seguro que ni no pensaron para que iban a llegar hasta ahí, ¿verdad? Y Aldo, por ejemplo, ¿qué le dice sobre lo de vivir la Copa Sudamericana? Sí, un sueño que se cumplió, vamos a decirle, porque todo jugador quiere jugar un torneo internacional, aparte del torneo local, ¿verdad? Y ser parte de ese equipo, parte de ese grupo, yo creo que es meritorio y vamos a ver, ojalá que se clasifiquen otra vez el próximo año para alguna copa, ¿verdad? Muchísimas gracias, señor. Así las palabras de Aldo González, padre
Jorge. Excelente, allí Aldo González Padre, entonces son de las preferencias, hablando un poquito, analizando esta etapa de menos a más, decíamos, en un momento era golpe a golpe, llegada, la verdad, atractivo partido hasta aquí. Este es su palo, ¿qué está sonando, pero usted que maneja todos estos ámbitos? Es más o menos como el jefe técnico. Este la verdad que no es mi palo. ¿Ah, no es tu palo? ¿Usted qué escucha más? Yo soy un poco más de trap argentino. Ah, Más de mira, mi generación. yo pensé que era ese estilo, porque esto también se escucha mucho ahora. Y a Luchini preguntarle qué todo es, porque él conoce todo esto. ¿Cómo se llama este tema? Vamos a hacer una entrevista con los jefes técnicos. Luchini, decime vos, ¿qué manejas? ¿Qué tema este de Luchini? No manejo nada. ¿No maneja? No. ¿Cómo nuestro jefe técnico si usted es bien festero? Usted es festiero, es joven, le gusta. Sí, Pensé que le pero gustaba este tipo de música. yo voy al boliche, ¿verdad? Pero no voy a poner en esa Shazam para ver qué artista es lo que estoy escuchando. Ah, bueno, ya está. Gracias, jefe técnico, muy amable. Ahí está. Hoy con nuestra jefe técnica pensé que usted conocía, porque ahora suenan mucho este tipo de temas. Conocen, dije yo, pero no. Ahí está, qué lindo. Juguito maneja, mira, muy bonito. El estilo de también de Jorge Casal, no, él es más rockero. Yo pensé que era de esos palos de Luchini. Sí. Puñalada, ¿verdad? Me parece que sí, Mati, con Huguito. Sí, así mismo, Jorge, puñalada. Sí. Puñalada. Yo tenía ese rasgo, no, usted es más otra cosa, entonces, mi querido perfecto. ¿Y a usted qué le gusta, Matías? Y vos no me vas a creer, pero me gusta bastante Luis Alberto del Paraná y los paraguayos. Muy bien, me gusta, en serio. Muy bien. Fernando me pone cara que no le cree. ¿Usted no le cree? No mienta, Matías, no mienta. Fanático de Alma Guaraní, Mi Guitarra y Mi Voz. Un montón de canciones de Luis Alberto del Paraná, digo bien, de Luis Osmer Mesa. Muy bien, me gusta. Bien. Es bueno conocer allí los gustos. Hablando de los gustos, ¿a usted qué tipo de música le gusta, Nelson René? ¿Cómo anda Nelson René? ¿Qué tipo de música? Género urbano siempre, pero banco la cumbia, Puñalada, el auto. Entra. Historia dije. Ahí está, ahí está, si pidió Nelson René también que pasó a saludar por aquí. Porque es momento que el DJ aquí se suelta, se enganche. Ubicó la mueve también ahí, maneja, sí. Onda lo que la obra. Porque es la música que está sonando aquí de fondo para un muy buen primer tiempo hasta aquí. Es decir, en una parte del desarrollo del partido. Ahí está, el fondo. Sí. Era llegada, palo a palo, situación a situación. Con esta música de fondo, sí. He caminado tantas calles, pero claro, de moda. Soy de un barrio humilde, pero aún mi corazón se enamoró de esta cenicienta. Ella de zona sur, bonita ojos azul, pero
fecha. Lastimosamente no pudimos ganar, ¿verdad? Porque sabíamos que para seguir prendido ahí arriba necesitábamos ganar y bueno, ahora esperar los resultados de los otros partidos y bueno, tratar ya la siguiente fecha del campeonato, ya sumar a 3 para, que va a ser inclusive antes 2 de mayo, ¿verdad? Tratar de sumar a 3 para no alejarnos del objetivo que tenemos. Y con el detalle no menor que son locales. Sí, nosotros los locales tenemos que hacernos fuerte ahí, bueno, sabemos que 2 de mayo también viene bien y bueno, antes que nada, bueno, esperar ese partido el martes de ellos y nosotros también que tenemos un partido importantísimo de Copa Paraguay ante Sol de América. Sin duda. Agradecido por este momento, muy amable, José. Gracias, estamos a la hora. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Allí las palabras de José Arrúa, entrenador de Trinidense. Ayer el empate entre Rubiaño y Trinidense 0-0. Aquí también empate, pero con goles. Hasta aquí 1-1. Ríos, el gol para Recoleta. El tanto de la Paridad Moreira. Bonito tanto también. Ambos disparos en media distancia. Hasta aquí 1-1. Están ya regresando jugadores de Recoleta. Están regresando igualmente los de Ameliano de cara a lo que va a ser este segundo tiempo. Pero antes, brevemente, repasan los marcadores de la intermedia esta mañana. Se frenó General Caballero. Mañana atractivo partido Benjamín Santaní. 12 de junio juega el lunes. ¿Cómo está marchando la intermedia hasta aquí, Matías? Asimismo, Jorge, en la mañana del día de hoy, el Atlético Tembetarí se hizo fuerte en el Erico Galeano, ganando 2-1 a Fernando de la Mora, mientras que Independiente, ya bien lo decía, frenó a General Caballero de Juan León Mallorquín. Igualaron a 0 en el estadio Ricardo Gregor. Mañana 3 partidos a las 10 de la mañana, continuando la fecha 20 de la división intermedia. Benjamín Aceval en el estadio Isidro Rusillón, con presencia del VAR, recibirá al Deportivo Santaní, mientras que el Sportivo Carapeguá en su estadio enfrentará a Encarnación. Y Tacuarí en el Emiliano Gessi en la cancha de Fernando de la Mora se enfrentará al 3 de noviembre. La jornada 20 de la división intermedia se cerrará el día lunes con el solitario encuentro del 12 de junio, puntero del campeonato con 40 puntos, a las 18:30 en el estadio Facundo de León Fossati, con presencia del VAR nuevamente, pero esta vez ante Tacuarí. Y ya bien lo decíamos, 12 de junio es el puntero, pero no en solitario, ya que lo comparte con General Caballero de Juan León Mallorquín, ambos con 40 puntos. Tercera posición para el Deportivo Santaní con 36. Cuarto está Benjamín Aceval con 35. Y quinto, Sol de América con 30 puntos. Y si miramos... Correcto, Mate, porque aquí ya volvieron los protagonistas. Excelente dentro de ese repaso. Está por arrancar este segundo tiempo aquí en Villa Elisa. Señores, ordena el juez, segundo tiempo en marcha. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Jorge Casal. Y rápidamente una acción en ataque, tiro libre para Ameliano en la tarjeta. ¿Para quién en Recoletas? Para Cheguren. Para Ronald Domínguez, el capitán de equipo, el número 7. Muy bien, Domínguez entonces amonestado, tiro libre que favorece a Ameliano en el partido 1-1, arco de la tribuna sur. Apunta Cabral para pegarle con la pierna derecha. Atención con este tiro libre. Va Cabral, eleva centro, pelota que cobra altura. Falabella no pudo. Balón al fondo, tiro de portería para Recoleta. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Variante, Fernando. Sí, en Recoleta se retiró el número 17, Wilfrido Báez. Ingresó con la 22, Orlín Barreto. Muy bien, Barreto por Báez. Cambio en el conjunto de Recoleta. El partido 1-1. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANAS Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 437.000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Animado, Ameliano sale a buscar el arco de enfrente, aunque Recoleta ahora intenta el contragolpe con la presencia de Orlín Barreto, que acaba de pisar el terreno, pierde la pelota. Se va metiendo Edgar Páez, ataca Ameliano, Páez con la pelota dejando para Cabral. Cabral le mete a terreno, suelta por abajo para atrás ahora con Abel Paredes. Va tocando con Cabral, se viene Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se va mostrando Walter Rodríguez en ataque, lanza para Abel Paredes sobre la zona izquierda. Ataca Ameliano, Paredes coloca centro, pelota que cobra altura. Va cayendo dentro del área de Recoleta.
está Marotta la marca. Le queda Charpentier, reclama buena falta que no existe para el árbitro del partido. Va saliendo López para Recoleta. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Leatas Sporting listas para tomar hecho para el ahora. Sánchez termina sacando el arquero de Ameliano. Sube López. Le queda Ronald Domínguez. La pelota de Charpentier. Vaca ahora con Alexander Franco. Quiere el segundo. Recoleta sin niño. Edgar Hermosilla, fanático de Nacional, reportando sintonía desde la aplicación. Nos dice gracias, Edgar, desde la aplicación, siguiendo este juego. El partido está 1-1. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal un producto Adion. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Estaba en posición adelantada. Aldo González, todo anulado. Pedían córner, pero la acción anulada. Señores, tiro de portería para el equipo de Ameliano. Durante agosto, afiliate a la Caja Mutual, te regala un vaso coleccionable. Ingresa a cmc.org.py o comunícate a la 218-4000 Caja Mutual. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrarte y recibir 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. La pelota le va quedando a Peralta la salida del lateral derecho para el conjunto de Ameliano. Señores, mañana toda la fiesta del Superclásico por Radio Monumental y todo el equipo de fútbol a lo grande. A las 16 con una gigantesca previa. A las 16 el juego con Arturo, Ricardo, Víctor, todos los compañeros en el Defensores del Chaco. Juegan Olimpia, Cerro Porteño, una nueva edición del Clásico. Pechugón vuela, Pechugón en la fuerza de nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Cabral tenía el segundo, dudó si estaba o no habilitado, remató al poste. Insiste Ameliano Campos, atento Ferreira. Estaba habilitado pese a los reclamos de los futbolistas de Recoleta. Cabral, el disparo al poste, niño. Fue bueno el control aquí de Cabral, el tiro. Se lamenta el defensor, mejor dicho, se lamenta el atacante de Ameliano. Los defensores de Recoleta se durmieron en esta, pedían offside, no pasó nada. Era buena por lo menos la posición así. Habrá que ver si después si terminaba en gol. Bueno, ahí íbamos a analizar la imagen. Pero así mirando a simple vista parecía posición adelantada, ¿verdad? Pero no sé si en el fondo había uno salvando la situación, el tiro al poste. Si se llegaba al gol me parece que se iba a analizar. Porque la verdad estaba muy solo en esta el hombre de Ameliano. Saque de meta es para el equipo del Canario. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Ameliano Recoleta aquí en Villaliza 1-1. Y su seguros Chaco. Monumental. El lunes Nacional, Luqueño, Libertad recibe a San Lorenzo. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Estivel Moreira, autor del gol. El empate sale desde el fondo para el equipo de Ameliano. Falta de Moreira. Llegó a destiempo. Advierte el árbitro del partido, ¿la amonesta o no? Le saca las tarjetas así, Fernando. Así mismo, tarjeta amarilla para Estivel Moreira, el primero en Ameliano. El otro amonestado es Domínguez, del lado de Recoleta. Así mismo, Jorge. 1-1 el partido. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y finalizaron 2 encuentros más de la fecha 22 de la primera B. 3 de febrero, el Ricardo Brugada le ganó 2-1 a Colegiales, mientras que Sport Colombia venció de visitante 3-1 al Cristóbal Colón de J. Bustos Saldívar y es el nuevo co-líder de la primera B. Está sentido el futbolista de Recoleta. Cortado el fútbol aquí en Villaliza. Por ahora 1-1. Se viene el rally. Compra tus combos rally en Upisa Market y disfruta la aventura con el sabor de Upisa. Pedilos fácil por WhatsApp. Upisa. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Es Marotta el que está sentido, Fernando. Facundo Echeguren. Le están revisando el tobillo al cuerpo médico de Recoleta. Señores, Echeguren en el suelo, se cortó el fútbol aquí en Villaliza. Fracción Parques de la Cordillera, Entratura y Cacupe, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado, desde $46.900, promo agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Pareceres de gravedad porque van rodeados de los futbolistas de Ameliano y de los propiamente de Recoleta, los de Echeguren,
Es así, lo están asistiendo, aunque parece que se va levantando de a poco ahora Echeguren. Señal buena y que esto va a continuar en breve aquí en Villaliza. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. El martes el cierre de esta fecha 6, señores, en Pedro Juan Caballero. 2 de mayo, por ahora líder de la competencia. Recibe Guaraní. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Latas Fortini listas para tomar, hecho para él ahora. La pelota de Nelson Ferreira, continúa el fútbol sin niño. Un leve pisotón terminó siendo esa de Moreira allí en contra de Echeguren, pero ya está recuperado el defensor de Recoleta. 1-1. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pelota de Marota, Marota tiene el esférico, retrocede todo con el arquero Ferreira. Vuelve a comenzar desde el fondo el conjunto del Canario. La pelota, el balón, el esférico, pasa por 2 pies de Monzón. Levanta el balón sobre la zona zurda. Allí corre Aldo González, delantero de Recoleta. Levanta, centro. Más que centro, se fue metiendo, rozando el poste izquierdo de Sánchez. Iba a ser un golazo, se salva de milagro Emiliano Niño. Sí, va a ser la verdad un verdadero abrazo. Bien, en esta Aldo González ganando el perfil izquierdo. Sacó el zurdazo, una especie casi de 3 dedos. Se fue haciendo una comba allí. Casi se le mete en el segundo poste a Sánchez. La verdad, iba a ser un verdadero golazo si se metía este zurdazo de González. Entre centro, tiro al arco, finalmente los segundos. Cerca en esta el Canario. Pelota a la salida para Emiliano. Llegó el agosto liquida a Bristol. Descuentos increíbles. Heladeras Midea, 300 litros, 18 cuotas de 139.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Falta sobre López, es lo que indica el árbitro del partido de Arlis Benítez. Franco en la salida, jugando para atrás con el arquero Ferreira en el equipo de Recoleta. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. Novena edición de Los Imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y aceite indica Jorge. Señores, Emiliano Recoleta empatan 1-1. Y su seguros Chaco. Saque de costado, campo rival para el equipo de Recoleta. Unifica tus deudas en una sola cuota con Bancop y recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Bancop crece desde la raíz. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para todos los puntos del país y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Páez intenta la salida rápida para el equipo de Emiliano. Pierde la pelota ante la marca de Marota. Se le termina yendo a Marota. Se lamenta el zaguero que tenía buenas intenciones en ofensiva para el equipo de Recoleta. El balón se va a perder a un costado, repone de manos en su terreno Emiliano. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram @energy.py. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Y sigue siendo casi similar el segundo tiempo, digo, desde el juego que es abierto, nada de interrupciones. Busca Emiliano, busca Recoleta. Me gusta el desarrollo del partido, así acabó la etapa con el 1-1 y este segundo tiempo también con rasgos similares. Yo creo que en cualquier momento pueden llegar goles, emociones nuevamente aquí en Villaliza cuando se vendrán modificaciones, variantes del lado de Emiliano. Muy bien, antes el córner para Recoleta. Tupir Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Aquí en Villaliza el partido está 1-1, le va a pegar López. Sobre la banda derecha, atención con la zurda, con la tribuna norte, pelota arriba, cerrado. Ocampo, extrema recurso, mete la pierna derecha, otra vez tiro de esquina, zona diestra para Recoleta. Tupir Villa, increíbles 30 años, llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar López con la pierna izquierda. Con Cumo, 20% de reintegro con tarjetas crédito Itaú y bueno, hasta 18 cuotas sin intereses. Comprando 4 cubiertas, el servicio es gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. López sobre la zona. A derecha con la pierna zurda.
Va a levantar el centro, la pelota cobra altura, balón arriba el arquero Sánchez. Se queda con el esférico. En el ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad. Gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. El ahorrazo super mayorista. Shorty Vive, carne 100% chaqueña. Encontraros en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer o en tu punto favorito, Shorty Vive. ¿Qué pasó, Fernando, en esta? Acusa un golpe Nicolás Marota que está tirado en el suelo. El árbitro cobró falta en ataque. Muy bien, la falta entonces de Marota, pero Marota sigue en el suelo. Pedían una mano, pero una falta, digo, pero no veo nada extraño. Marota como que quedó pidiendo falta y un penal, pero no hay ninguna revisión. Y en la anterior después ya terminó parando también el propio jugador de Recoleta porque quería esa revisión. Pero ahora es momento de los cambios. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Escucho. Así mismo, Jorge, se retiraron el 8, Steven Moreira, y el 24, Luis Ayala. Ingresan con la 20, Valentín Larralde, y con la 16, Carlos Favero. Esto del lado de Ameliano. Muy bien, Larralde y Favero. Se fueron Moreira y Ayala, decías, Fernando. Así mismo se fueron Steven Moreira, goleador del equipo de Ameliano, y Luis Ayala. Señores, 1-1. Apostala es la única casa de apuestas legal del país, sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Quién se le perdió? ¿Alexander Franco o el amonestado? Sí, porque él le termina parando al arquero en la salida. En ese momento tenía que salir amarilla, pero ahora le hacen recordar a Delis Benítez. Se le perdió Franco porque él interrumpió allí la salida del arquero de Ameliano y allí alguien le estaba hablando. Creo que es el Carlos Figueredo, alguien de sus asistentes allí le está indicando eso. Se le perdió la película aquí al árbitro del partido. Le hicieron recordar porque la verdad esa salida cortaba un avance bueno de Ameliano. Debió ser estado Franco, pero en un momento hasta se le perdió el jugador al árbitro del partido. 1-1 está el partido aquí en Villaliza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Pema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Pema y Flores. Me llegó un dato aquí, un mensaje. ¿Es verdad que usted jugó en la escuela de fútbol con Favero? ¿Fue su compañero, Fernando? Me pasa un oyente el dato. Así mismo, Jorge. Se puede ver quién llegó y quién no. Y ambos llegaron, usted en el formato de periodista y él como jugador. Los dos llegaron, están jugando en equipo de primera. Solo que se nota que uno sí tenía los rasgos futbolísticos y otro no. Pero llegó también usted, mi querido. ¿En dónde fueron compañeros de escuelita de fútbol? ¿Dónde? En la escuela de fútbol de Junior Soccer que dirige el señor Carlos Galeano, ex jugador de Libertad en los 70. Mira vos, qué bueno, qué bueno. Fueron compañeros entonces con Carlos Favero, hoy jugador de Ameliano. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Ameliano Recoleta aquí en Villaliza, 1-1. Y su seguros Chaco. Estilo de esquina sobre la banda derecha para el Canario. Tu Pirubilla increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Busca por arriba el equipo de Jorge González. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota arriba, atención, se viene Recoleta, le queda el gol a López, dentro del lateral no se pudo perfilar, centro. Iba sacando como puede Falabella. Insiste el equipo del Canario. Gol de López. Afuera. Afuera el remate, señores. De López se metió dentro del área. Sacó el disparo. Pasa rozando el poste derecho de Sánchez, niño. Tan cerca queda en la cara externa de la red. Se fue allí a nada de ese poste derecho. Otra vez López, o Ríos en este caso, fue el que terminó sacando el zurdazo. El mismo que anotó el gol. Fue buena esta de los pies de Ríos, una magnífica chance cuando es momento de variantes, esta vez del lado de Recoleta. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Escucho, Fernando. Asimismo, Jorge, se retiraron el 19, Héctor López, y el 38, Alexander Franco, el amonestado del lado de Recoleta. Ingresaron con la 6, José Espínola,
Y con la 35, Eliezer Barreto. Eliezer Barreto y José Espínola. Los dos futbolistas dentro del terreno en Recoleta. Y el comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos, pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Banderino arriba, se le terminó yendo la pelota a Ronald Peralta. Juegue, le dice Darlis Benítez allí al futbolista Eliezer Barreto del equipo de Recoleta. 1-1. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Latas Fortín listas para tomar, hecho para el ahora. Aquí un chico pasa pelota, veo que tiene pasos de Michael Jackson. Justo la pelota fue a un costado y él con pasos de Michael Jackson está aquí bailando. El chico lo tiene bien cerca aquí, Fernando. Los pasapelotas son de Ameliano, ellos son locales. Vamos a Así mismo, Jorge. Le metió unos pasitos de Michael Jackson recién el chico. Muy bien, la verdad, ¿eh? Tiene condiciones para el baile. A veces son de la formativa, no sé si son la formativa de Ameliano o no, pero recién metió unos son pasitos de la escuela de fútbol de Ameliano. A la escuela de fútbol de Ameliano, sí. Buen dato, buen dato. Atención, se viene Domínguez, carga sobre la zona derecha al equipo de Ameliano. La pelota le va quedando a Cheguren, que dice el árbitro que finalmente el esférico será para la B azulada. El partido 1-1. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y el debut del Tony Sanabria con el Inter de Porto Alegre se hará esperar, ya que el paraguayo no aparece en la lista de convocados del Colorado, que enfrentará el día de hoy a las 18:30 al Atlético Mineiro. Se viene, atención, Favero, contragolpea Ameliano. Favero dentro del área, rápido hasta el segundo. Salvo el arquero Ferreira y termina despejando Eliezer Barreto. Es interesante el partido y con este ritmo creo que habrá más goles, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Por cómo se está presentando el juego, le viene bien el empate, pero es para un empate 2-2. El rasgo propio del partido, pero igual la verdad podemos llegar a tener igualmente un ganador en el juego, pero me gusta el partido, bastante atractivo. Sí, Fernando. Para corregir nada más la información, me confirma Matías, el amonestado en Recoleta que sigue en campo es Facundo Echeguren, no Ronald Domínguez. Sí, por eso me parecía raro, realmente ambos estaban moviéndose sobre la derecha, pero creo que desde el principio fue el lateral derecho Echeguren. Y Franco el otro que ya fue cambiado, Fernando. Así mismo, Alexander Franco, el otro amonestado de Recoleta que fue cambiado. También el amonestado de la Ameliano fue cambiado, Steven Moreira. Esto sigue 1-1 aquí en Villaliza. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, Seporemoy, La Plata Empeños y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La pelota le va quedando al equipo de Recoleta, el canario en su campo. El esférico con Echeguren, dejando para Marota. Marota coloca la pelota, finalmente tiro libre en su terreno para el equipo de Recoleta. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio calidad litro de aceite, indica Jorge. Señores, Ameliano, Recoleta empatan 1-1. Y su seguros Chaco. En la división intermedia, la victoria de Temetari 2-1 frente a Fernando del Amor, Independiente de Campo Grande, General Caballero de Juan Mallorquín 0-0. La potencia y precisión de Gildi llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Gildi Ferropar, construyen contigo. Líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo. Hasta silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Mañana por la intermedia, 3 partidos. Carapeguá, Encarnación, Tacuarí, 3 de noviembre. Y Bencamina se va al Santaní. Los 3 juegos a las 10 de la mañana. Llegó Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada App. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes @tigre.py.oficial. Tarjeta roja para Echeguren. Así mismo, Jorge, recién confirmamos que la amarilla al inicio de este segundo tiempo era para Echeguren. Vuelve a realizar una falta, vuelve a ser amonestado y ahora expulsado el lateral derecho de Recoleta. Expulsado Echeguren, queda con 10 el equipo de Recoleta. Doble tarjeta amarilla para el lateral derecho que se resigna a salir. Señores, se queda con un hombre menos el equipo del Canario. Tarjeta roja para Echeguren, niño. Le reclaman al árbitro aquí este movimiento. Justo había sido amonestado hace minutos nada más.
quejas, estaba cerca del árbitro y sí, justito allí le encaró Páez, que es el desequilibrante, el diferente, se le escapaba, le metió allí la pierna izquierda y no lo puede creer porque hace minutos nada más fue amonestado y en esta sí le metió la pierna Echeguren, expulsado el hombre de Recoleta por esta doble amonestación. Señores, pelota para el equipo de Ameliano. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más competencia, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Señores, tiro libre. Atención, tiro libre que corresponde al equipo de Ameliano. Echeguren se fue expulsado, queda con un hombre menos el equipo de Recoleta. Se viene Cabral, pase corto para Larralde. Con Paredes, pelota arriba, saca Marota. Va a insistir el conjunto de Ameliano con Peralta, se perfila, pelota arriba. Ferreira manotea al fondo. Tiro de esquina que favorece al equipo de Ameliano. Tupirubillá, increíbles 30 años y llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a Cabral. Cabral finalmente el que le va a pegar a la pelota con la pierna a derecha, arco de la tribuna sur, lado izquierdo. Atención con este córner, señores. 1-1 está el partido. Ameliano quiere el segundo. Recoleta con 10. Expulsado a Echeguren. La pelota arriba. Cabezazo. Ferreira. Salvó Ferreira. El rebote para Cabral. Viene el gol. Cabral perdió tiempo. Se perfila a las puertas del área. Encaró. Juega para Favero. Favero. Pelota arriba. Pide en mano. No. Otro córner para el equipo de Ameliano. Tupirubillá, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega la pelota. Es el propio Cabral. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une. Destapa la pasión en cada tramo. Múnich Original, servicio oficial del Campeonato Nacional de Rally. Señores, cargando con todo el conjunto de Ameliano, quiere aprovechar el hombre de más que tiene dentro del terreno. Con 10 juega Recoleta. Expulsado Facundo Echeguren en el conjunto del Canario, que prepara un cambio. Se vendrá Galeano en breve en el equipo de Jorge González. En la clínica SPS te acompañamos para cuidar de vos y de tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel. Escribinos al 0991-702-856 con el respaldo de Comes y Par. Termocalentadores Peinza, calientan más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peinza, una empresa del grupo FB. Fernando anda reportando sintonía en Buenos Aires. Saludos, Fernando. Aldo González, pero está muy solo González. Ya pierde la pelota el equipo de Recoleta en ataque. Se viene Walter Rodríguez. Rodríguez dejando para Páez. Casi le terminan dejando atrás a Monzón, que recoge el rebote en la salida para el equipo de Recoleta. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Expri, cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Ameliano Recoleta 1-1. Y su seguros Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Escucho. Así mismo, Jorge, ingresa el 8, Fernando Galeano, se retiró el 33, Aldo González, cuarto cambio entre Recoleta. Muy bien, el partido está 1-1. En San Justo Hierro, San Carlos, Plancha, Las Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 098-330-8813, red de San Justo Hierros. Yogur natural de Lactelanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactelanda, natural como vos elegís. La pelota le va quedando por ahora, señores, sobre la zona derecha a Julio González. González tocando para Falabella. Esto de Ameliano, quiere ganar el partido Ameliano. No digo que conoce que Recoleta no lo quiera hacer, pero juega con un hombre más el cuadro de Ameliano por la expulsión de Echeguren. Doble tarjeta amarilla para el lateral derecho, que se lamentó y bastante su salida. Se viene Larralde, juega por abajo sobre la zona derecha. Pica, atención, Peralta solo dentro del área. Carga Ameliano, segundo Camilo, vino Campos. Gol. Banderín arriba. Levantó el banderín, Julio Aranda golpeó de cabeza y convirtió Campos.
Banderín arriba, hay que ver, nosotros estamos del otro lado, ¿no? Sí, estamos justo del otro lado, desde el ángulo complicado, pero vamos a observar. Allí Matías también nos va a decir que tiene el monitor. ¿Qué pasó en esa acción? Estamos del otro lado, parecía offside, aquí todavía no autoriza el árbitro. Sí, efectivamente esto va a proseguir, así que estaba en offside, pero vamos a ver qué tanto puede aguantar Recoleta, porque con este hombre más, Ameliano va con todo en búsqueda del segundo. Aquí saca ya lo que parecía ser el grito de gol de Ameliano. Era buena la llegada, pero se anuló por offside. Esto sigue 1-1. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 25 minutos del segundo tiempo en Argentina. Gimnasia de La Plata con el paraguayo Pablo Aguiar en la banca iguala 2-2 ante Gimnasia de Mendoza. Señores, saque de costado en su terreno para el equipo de Recoleta. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Lateral cerca al banderín para el equipo de Recoleta. Tu Pirubizá. Increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. El partido continúa 1-1. Y va ahora Recoleta con Eliezer Barreto dejando para Charpentier. Aguanta Charpentier. Quiere colocar centro. Perdió tiempo. Falta de Charpentier. Lo termina tocando allí al futbolista Peralta de Ameliano. Habrá salida para el equipo de Ameliano. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Latas Fortín listas para tomar. Hecho para el ahora. 1-1 el juego. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Va Larralde con la pelota, se manda la ofensiva Valentín Larralde, la pelota le va quedando Peralta, golpea con el pecho 3/4 de terreno, otra vez con Larralde, avanza Ameliano, balón al área, despeja Monzón, recoge Favero, le va quedando a Cabral, quiere colocar el centro, viene la marca de Domínguez sobre la zona derecha para el equipo de Recoleta. No puedes almorzar porque estás a full con 1000 cosas, el cansancio te pasa factura, con Recuperar activa tu energía extra, recuperar un producto Adione, sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Shelby Power hoy, prepárate para sentir la diferencia. Sacando la pelota Sánchez, el arquero de Ameliano. Afiliate a la Caja Mutual, aportes de 18 a 21 años, 50.000, de 22 a 25 años, 100.000, 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Ingresa a cmsp.org.py, Caja Mutual. Encaro y metió la diagonal, Peralta cerca del área, la pelota le va quedando a Larralde, centro, Espino la rechaza como puede con la rodilla, el rebote le va quedando a Julio González, se anima el equipo de Ameliano, va con todo. Charpentier se disculpa allí con Julio González tras el roce. La pelota en poder de Falabella para Ameliano. Slot del Sol es tu casino de la suerte. Registrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela. Pechugón, la fuerza de nuestra tierra. El sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litro aceite indica Jorge. Señores, por ahora están empatando Ameliano Recoleta 1-1. Y su seguros Chaco. La salida de Ameliano con González. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Y sigue insistiendo, sigue buscando a Ameliano. Se defiende el Canario, a ver cuánto aguanta. Por ahí mete alguna contra, igualmente Recoleta, que con uno menos también quiere dar la sorpresa, pero hasta aquí es todo de Ameliano. Ataca con todo, atención, Cabral levanta para Favero, pelota al fondo. Saque de meta para el Canario. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, si viene el rally, compra tus combos rally en Upisa Market y disfruta la aventura con el sabor de Upisa. Pedilos fácil por WhatsApp, Upisa.
El juego está 1-1. Va a sacar Ferreira para el equipo de Recoleta. Residencia La Victoria en Guarambaré. Acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promoto agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Escucho. Gracias, Jorge. Ingresaron con la 17 Richard Torales y con la 18 Luis Ortiz. Se retiraron con la 13 Ronald Peralta y con la 14 Edgar Páez. Tercer y cuarto cambio en la segunda ventana de Roberto Nani. Muy bien, va decididamente a querer ganarlo el equipo de Ameliano con estas variantes en ofensiva de Ortiz y de Torales. Aunque Espino la carga para el equipo de Recoleta, pierde la pelota. Se viene Cabral, tampoco hay falta. Recoge Galeano para el Canario. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH, laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Está cargando Torales, atención, va Torales sobre la zona derecha. Avanza el conjunto de Ameliano, centro más lejos afuera. Saque de meta que corresponde al conjunto de Recoleta. Pedí tu motobuller en Bristol. Aprovecha una cuota de regalo desde 239.000. Aceite de regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Saludos al querido Juan de Dios González, un señor de 87 años que nos sigue desde la época de la ciudad de San Juan Nepomuceno, cuando comenzábamos en esto del periodismo deportivo. Así que un abrazo fraterno para don Juan de Dios González, actualmente con 87 años, en el barrio San Vicente, en la ciudad de San Juan Nepomuceno, y para su querido hijo Cayo César también reportando sintonía allí en la ciudad de San Juan Nepomuceno. Un abrazo para ellos, departamento de Cazapá. 1-1 está el partido. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de Los Imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Y siguiendo con la gente del departamento de Cazapá está el querido Rafa de la zona de Fasardi. Saludos para él, siempre reportando sintonía con su tacuara 2,5 metros arriba allí en su cabañita, la zona de Fasardi, en sintonía. Los fines de semana ya veía en su cabaña en Fasardi a pasar el fin de semana. Así que al licenciado Rafa, un saludo. 1-1 el partido. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 7 minutos del primer tiempo en Colombia. Águilas Doradas con el paraguayo Junior Noguera de titular iguala sin goles ante Millonarios. Muy bien, señores, el partido aquí en Villaliza continúa 1-1. Va sacando la pelota desde el fondo Fabeiro para Ameliano. Unifica tus deudas en una sola cuota con Bancop y recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Bancop crece desde la raíz. Mega Running de Punto Farma, 20 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscribite en eventreat.com.py. No te la podés perder. Y aquí quiso cobrar lo suyo, Galeano. Sin tonto quesito se lanzó, agarró con las manos la pelota y le dijo al árbitro: no, señor, ya no se cobra esto. Fue un leve toque, esto no es falta. Terminó sancionando mano de Galeano. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Que sigue la paridad aquí en Villaliza. Ameliano, Recoleta 1-1. Y su seguros Chaco. Con un hombre menos juega el equipo de Recoleta, expulsado Cheguren en este segundo tiempo. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Vite a la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer, bicicoolers. Representa y distribuye Britanesia. Torales para el segundo remate al arco, se arroja el solo Marota. Cierra bien el zaguero argentino, tiro de esquina, zona derecha para el equipo de Ameliano. Tu Pirubillá, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. El lunes el cierre de la fecha 20 de la intermedia, 12 de junio en Villa Hayas, recibe para Guarí. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta, con tecnología Power Frame y su fuerza de arranque. Elegí Barta. Y el ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad, gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. Y el ahorrazo super mayorista. Le pega la pelota, Paredes, balón arriba, golpea de cabeza, Espínola para el equipo
de Recoleta con Orlín Barreto. No puede evitar que la pelota se pierda. Va recogiendo Favero, carga con todo Ameliano. Encaló Favero, ganó fondo de cancha, centro con la zurda, vino afuera. Increíble de cabeza Falabella en el callejón del 9, afuera, niño. Termina perdonando esta Falabella en posición de 9, sí. Allí apareció el central de Ameliano entre los defensores rivales como un delantero más. Cabezazo sobre el travesaño. Una magnífica chance, una muy buena posibilidad en esta. Casi llegó el segundo de Ameliano. Recordando que Cheguren por doble amarilla se fue expulsado en este segundo tiempo en Recoleta. Mañana el clásico, señores, en el Defensores del Chaco. Gran cobertura de todo el equipo de fútbol a lo grande y Radio Monumental. Olimpia Cerro dirige Juan Gabriel Benítez. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Y está más cerca de ganarlo Ameliano que Recoleta, esa es la realidad. Sí. Le está pesando ese hombre menos. Hay como que más el resto físico del lado de Ameliano. Pero igual, esto es fútbol. Insistís, buscás, tantas situaciones tenés que de repente en una de esas, en una contra te puede liquidar también. Recoleta, igual, si bien el partido indica que va hacia Ameliano, habrá que ver si marca o no ese segundo. Ayala, centro, pelota arriba, impacta de cabeza. Eliezer Barreto, lateral cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tupir Visa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Fernando. Gracias, Jorge. Se retira el número 9, Cristiano Campos, para darle paso al 7, Freddy Vera. Quinto y último cambio del flaco Roberto Nari. Muy bien, último cambio en el equipo de la B Azulada, que va de manera decidida a ganar el partido. Está 1-1 aquí en Villaliza. Whirlpool, con el pacto de confianza NGO. Latas Fortini listas para tomar, hecho para el ahora. Ataca con todo Ameliano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty, cero en tu punto favorito. Shorty Beef. Apostala es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Va cargando Abel Paredes sobre la zona izquierda. Avanza Ameliano, pelota arriba. Atento Ferreira. Desactiva la ofensiva el arquero de Recoleta. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota le va quedando mitad de terreno a Larralde jugando rápidamente sobre Cabral. Cabral con el esférico pisando el balón como una especie de salonista. Dejó atrás la marca de Charpentier. Se suelta en ataque Freddy Vera. No juega por el lado derecho. Cabral prefirió descargar por el medio en Walter Rodríguez. La pelota ahora de Larralde. Sube Falabella. Con Cabrera. Se viene con todo Ameliano. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y hay duelo paraguayo en la B Nacional de Argentina. Chaco Forever con el paraguayo Ricardo Garay le está ganando 1-0 a los Andes, que tiene desde el arranque a Alex Valdés Chamorro. Esto en 40 minutos del segundo tiempo. Niño. La voz del estadio anuncia que por seguridad primero se retiran los hinchas de Recoleta y luego los de Ameliano. Con suerte hoy somos 200 personas. Lo único que quiero decir. Pero bueno. Carga Ameliano. Penal. Penal para Ameliano, señores. Penal. Penal para el equipo de Ameliano. No lo puede creer allí. El zaguero Marota fue el que termina cometiendo la falta. Creo que fue Torales el que fue a buscar la pelota allí dentro del área. Cae Torales, lo termina tocando allí Marota y es penal para Ameliano, niño. Decíamos a ver cuánto tiempo más puede aguantar Recoleta. Insistía, buscaba insistentemente a Ameliano y más. Después de la expulsión allí de Cheguren, venía haciendo buen partido Marota, pero en esta se vio complicado. Reclaman los jugadores de Recoleta allí la situación, entre ellos el arquero Ferreira. Justito le terminan tocando allí a Torales ese movimiento y cuando buscaba sacar esa pelota, rechazar, se le termina adelantando el hombre de Ameliano y de atrás le toca allí el defensor argentino a Torales. Se durmió en esta Marota. ¿Quién le pega? ¿Es Paredes? Se perfila Paredes, pero también se perfila recto la pelota a Freddy Vera. Atención, pero es Paredes. Paredes le va a pegar con la zurda. Ferreira reclama
el lugar donde colocó la pelota. Tiene que volver a reubicar el balón allí. El futbolista del conjunto de Ameliano. Antes estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Rápidamente el cambio, escucho. Ingresó el 31, Manuel Schupp. Se retiró el autor del gol en Recoleta, Pedro Ríos, el 18. Va Paredes para Ameliano, penal. Abel Paredes viene, tira. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Ameliano, de Ameliano, de Ameliano, de Abel, de Paredes, de penal con la zurda. Potente, esquinado, remate, poste izquierdo. Ferreira aguantó y decidió lanzarse al otro lado, al poste derecho. Remate, esquinado de Abel Paredes. Lo festeja el lateral izquierdo con la parcialidad de Ameliano. Pasa al frente el equipo de Roberto Nani. Aquí en Villaliza, fecha 6 del clausura. Bombazo de penal de Abel Paredes. Ameliano lo gana por ahora. Ameliano 2, Recoleta 1. Abel Paredes para Ameliano. Monumental. No dudó Paredes, fuerte abajo al poste opuesto donde se fue Ferreira, que se lanzó al poste derecho. Allí fue el tiro de Paredes de penal. Después de ese enredo de Marota, se complicó en la salida, terminó cometiendo el penal Marota allí a Torales. Abel Paredes de penal, el segundo para Ameliano. Decíamos, le está costando el partido con un hombre menos a Recoleta. Y ahora está aprovechando esto la vez azulada. Momento del gol. 41 minutos, segunda etapa. Tiro libre, peligroso para Recoleta. Pema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Pema y Flores. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Y lo liquida Ameliano y lo puede liquidar si Vera alcanza. Va Freddy Vera. Espínola atento la marca, sacando como puede con la pierna derecha. Recoge la Ralde. Otra vez Espínola se arroja al suelo. Primero llega Cabral, está ganando Ameliano 2-1. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más para tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Señores, la pelota le va quedando al futbolista Carlos Favero, contragolpeando Favero, va en el forcejeo como un son, al suelo Favero, no hay falta, el árbitro deja seguir, ahora levantó el banderín, el asistente, y ahí le dice algo Monzón a Favero, y se toma Monzón con varios futbolistas allí de, esto se puede descomponer, Sí, está caliente, primero la patada, después acusa como un pisotón también. Empujones de los jugadores de Ameliano y Recoleta, bastante sacado, molesto en esta. Monzón pitó la falta del árbitro. Esto no le favorece para nada a Recoleta. Aquí el que se ve beneficiado es Ameliano, porque esto de a poco va terminando. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Ameliano 2, Recoleta 1. Y su seguros Chaco. Monumental. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Quién es Nani? ¿Con quién está allí conversando? ¿Con el asistente o con quién? Nani está hablando con su jugador Raúl Cabral, también habla con Nelson Ferreira, el arquero de Recoleta. Señores, fútbol paralizado, Favero en el suelo. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 44 años construyendo contigo. A todo por el Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. ¿Cuánto más? 5 minutos más se juegan aquí en el Luis Alfonso Yani. Favero en el suelo, lo van a retirar al futbolista de Ameliano. Llegó Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada App. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes @tigre.py.oficial. Retirado Favero a un costado del campo de juego. Van a asistir. Tiro libre para el equipo de Ameliano. Cada vez que cargas en Copetrol le sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala. Copetrol, vamos.
Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Tarjeta amarilla para Ronald Domínguez en el conjunto de Recoleta. La pelota le va quedando por ahora a Cabral. Retrocede todo con Freddy Vera en el equipo de Ameliano. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. El rally es mucho más que una meta. Es la tradición que nos une. Destapa la pasión en cada tramo. Múnich Original. Servicio oficial del Campeonato Nacional de Rally. Manuel Sud intenta desplazar la pelota en ofensiva. Le queda poco. Casi 47 de partido, no se rinde. Recoleta que tiene 10 dentro del terreno. Fue expulsado en este segundo tiempo Cheguren. Lo gana Ameliano 2-1. Costes que anotó primero, Ríos para Recoleta lo empató. Después Estivel Moreira con un golazo y de penal está dando la victoria Abel Paredes al equipo de Ameliano. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público, con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Comes y Par. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Nos va a decir Matías después cuándo fue la última victoria de Recoleta, incluyendo Copa Sudamericana, porque se complica últimamente el equipo de Recoleta. La eliminación en la Sudamericana y Jorge, la jornada anterior había perdido ante el 2 de mayo. Escucho. Sí, la fecha 4 fue la última vez que Recoleta ganó de visitante a Rubio Ñu por 3-1. Esa fue la última victoria. El viernes 7 de agosto. Bueno, y después derrotas en Sudamericana, la derrota ante el 2 de mayo por el campeonato y está volviendo a perder esta vez ante Ameliano. Señores, cerca del final, salida para el equipo de Ameliano. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exubri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exubri, tecnología en movimiento. Ataca, atención, Recoleta con Orlín Barreto Sánchez. Atento al arquero de Ameliano, controla el balón. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 0983-3088-13, redes de San Justo Hierros. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Lo liquida Ameliano, vino Torales, salvó el arquero Torales. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Ameliano de Richard de Torales. Empuja la pelota con la pierna derecha con un Recoleta totalmente jugado. Fue a buscar el empate, la paridad se descuidó atrás. Lo aprovecha Torales. En principio parecía que iba a sacar Ferreira. Le queda el rebote. Vuelve a empujarla con la pierna derecha al fondo del arco. Ameliano liquida el pleito. Ameliano 3. Recoleta 1. Richard Torales para Ameliano. Y fue a Monumental. Y fue a luchar, fue a pelear allí. Bien Torales, estaba jugado Recoleta ahí. Reclamos hacia el árbitro de una acción previa. Las miradas apuntan al árbitro a ver qué pasó. Y efectivamente no pasó nada. Reclamaban los de Recoleta. Y definitivamente esa expulsión de Cheguren le pesó y mucho a Recoleta en este segundo tiempo. Ameliano insistía, buscaba, encontró el segundo, ahora el tercero. Se le abrió el arco también a Torales, que fue clave en su ingreso. Él le hace en el penal, ahora convierte él. Vuelve la victoria Ameliano, oficiando de local hoy aquí en Villaliza. Momento del gol. 48 minutos, segunda etapa. Que viene Recoleta, la pelota de Barreto, final. Final del juego, señores, final del partido aquí en Villaliza, jornada 6 de clausura. Lo ganó Ameliano, lo ganó el equipo de Roberto Torani. Ameliano 3, Recoleta 1. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentarios finales Jorge Aliña Sosa en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yopuisupe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Fernando. Gracias, Jorge. Estamos con José Caballero, vicepresidente de Ameliano. Siempre nuestro objetivo es seguir sumando puntos, olvidarnos un poco del descenso y tratar de entrar en una copa. Es importante encontrar esta senda victoriosa que tal vez le está haciendo un poco esquivo en los últimos partidos. Sí, gracias a Dios, ahorita no, como le dije a tu compañero acá,
Es lo que siempre buscamos, ¿verdad? Que el equipo del profe Nani juega bien. Lastimosamente no se nos dan los goles. Bueno, esperemos que a partir de esta victoria se nos empiece a abrir los arcos. El haber apostado justamente por Roberto Nani, de a poco va rindiendo fruto, ¿no, José? Sí, uno se fija en los partidos del profe y ve un Ameliano que juega, propone, tiene buen toque, siempre sale a buscar el partido. Como te dije, esperemos que a partir de ahora se nos abra el arco y podamos meter, ¿verdad? Seguir ganando los partidos. Lo que más se rescata de hoy entonces es los 3 goles que se consiguieron. Sí, lo que se rescata hoy es la entrega del equipo por sobre todas las cosas, ¿verdad? Creo que siempre hacemos un buen partido, no se nos da. Sigamos por este camino, ¿verdad? Gracias, muy amable. Decía, señor, rápidamente al inicio, preocupación por cómo salió Favero. Sí, estamos preocupados, esperamos que no sea nada grave. Para mí que fue una jugada muy desleal de parte de su compañero ahí, pero bueno, ya está, ya pasó y esperemos que no sea nada grave. Dale, muchísimas gracias. Así las palabras del vicepresidente de Ameliano, que rescata la victoria y por sobre todo decía, el equipo de Nani juega, nos faltaba llegar al arco, hoy llegaron 3 goles. Sí, y por duelo hoy no está el presidente Melgarejo, sí, parte de la directiva. El que sí se quedó todavía aquí en la zona de las plateas es Luis Vidal. Creo que te da el tiempo también para acercarte después a él. Siempre crítico, a ver qué opina del partido, del desarrollo del juego. Decía fecha 4, Matías, último triunfo de Recoleta, ¿verdad? Último triunfo de Recoleta, después cayó en las 2 ocasiones ante Boca Juniors, en la fecha 5 también y ahora en la 6ª. Y también te comento que Ameliano vuelve a marcar 3 goles tras 10 partidos. La última vez que había marcado 3 tantos fue en la fecha 20 del torneo de apertura, justamente ante Recoleta. Mira vos, dato no menor, ante Recoleta volvió a anotar entonces 3 goles en la fecha. Ameliano, que sonríe, le vino muy bien, sin duda le viene bien al conjunto ameliano, que está de luto por el fallecimiento de Marcial León, su vicepresidente, mucho tiempo también presidente, en la B, en la C, un histórico sin dudas allí de Ameliano, por eso esta sonrisa dentro del momento también complicado para la institución y a los jugadores sin dudas le viene todo para esa lucha particular, porque en la zona de abajo no logró ganar Rubio Ñu, mira de reojo también a Luqueño, busca escaparse de esa zona, no estar en complicación en cuanto al puntaje, por eso desde ese lado vale y mucho definitivamente este marcador para la gente de Ameliano. Sí, Fernando. Vamos con el presidente de Recoleta, Luis Vidal. Todavía no vi, ¿verdad? Me pareció que la primera, Facu intenta salir del taco, ahí le roban y ahí corta una jugada y le saca una amarilla. No sé, no puedo jugar, me pareció que hasta inocente, pero innecesaria también, no sé si era, cortó una jugada, está bien. Y después en la segunda, una falta normal, claro. Y le saca la segunda amarilla y a partir de ahí cambió todo. Increíble, ¿no? Segura está saliendo de una lesión, no pudo jugar la Copa y ahora justamente le pasa esto, ¿no? Sí, así es, pero jugó muy bien el primer tiempo brillante, Recoleta, 7 chances de gol. Convertimos una, la más difícil de Río, teníamos el partido controlado, estábamos queriendo saber si hacíamos más goles. Bueno, Ameliano convirtió ese gol acá en la poca llegada que tuvo. Y te digo, para mí la expulsión de una doble amarilla que hay que mirar partido, y a partir de ahí Ameliano con su jerarquía, categoría también no jugó tan bien como suele jugar, pero a partir de la expulsión cambió el partido con 11 contra 10. Era cuestión de aguantar, ya queríamos un empate y bueno, hicieron ese gol y el último sobre la hora, no hay nada que reprochar al rival, pero sí quiero mirar un poco esas 2 tarjetas, a ver si, porque eso te cambia un partido. Presidente, ¿qué nos puedes decir con respecto a la participación en la Copa Sudamericana del equipo de Recoleta? Nada, una buena experiencia, cuando empezamos el torneo no pensábamos llegar donde llegamos, llegamos lejos, queríamos más, nos golpeó bastante también eso. Siempre consultando con los presidentes de otros equipos que sufrieron lo mismo en Copa y doble competencia. En algunos casos Ameliano llegó a estar hasta 17 partidos sin ganar, imagínate, en un año que tuvo doble competencia, en otro le costó a Trinidense bastante, pueden mirar estadísticas. Y bueno, nosotros estamos hoy con 2 derrotas en el campeonato, gracias a Dios, dentro de todo no nos fue tan mal en el campeonato, estamos con 7 puntos, pero hay prioridad seguir peleando acá para quedarnos, por supuesto que está lejos. Queríamos llegar a otra Copa de nuevo, pero bueno, estamos ahí peleando con todo en el acumulativo. Gracias, presidente. No, presidente, decía entonces, el objetivo ahora es tratar de volver a Copa.
Sí, por supuesto. Lastimosamente se nos escapa la posibilidad. Era un rival directo por eso. El Meliano estábamos ahí cerca, pero hoy nos ganó, nos sacó más puntos. Y bueno, como te decía, hay que seguir con esto y quedan demasiadas fechas. No sé cuántas quedan, 22 menos 16 fechas. Dale, muchísimas gracias, presidente. Así las palabras de Luis Vidal, presidente de Recoleta. Muy bien, gracias Fernando, para ya trasladarte de a poquito allí en esa zona para la conferencia. Aquí de a poquito va cruzando Torales el campo, fue elegido también como figura para la TV, que luchó, que peleó bastante dentro de este partido. Y este resultado a favor de Ameliano, que le viene bien allí en las dos tablas, en la tabla del torneo y también para acomodarse en la zona de promedio, para no estar complicado. Estaba allí todavía un poquito el otro día molesto el presidente por la eliminación en Copa Paraguay, tenía que meterse en esto. Recoleta, que también venía de sus pases en la Copa Internacional, un golpe duro. Decía, quiero revisar, quiero ver un poquito las imágenes de la jugada de la acción Acheguren. El segundo bien, la segunda bien la tarjeta, porque ahí sí tuvimos el monitor para poder observar aquí. La primera no pude observar detalladamente, pero la segunda sí, efectivamente, era para tarjeta amarilla, y a partir de allí el partido cambió, quieras o no, desde ese momento.